Hola queridos hijos, continuamos con esta lectura de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II acerca del Santo Rosario de la Virgen María. Recordamos, estamos en el capítulo 3 que se titula Para mí la vida es Cristo. Hoy es 22 de mayo y estamos en el punto número 29 que se titula El enunciado del misterio. Dice así: enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. En la espiritualidad que se ha desarrollado en la Iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también del método propuesto por San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, se ha recurrido al elemento visual e imaginativo, la compositio loci, considerándolo de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. El enunciado de los varios misterios del Rosario se corresponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no sustituyen al Evangelio, ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El Rosario, por tanto, no reemplaza la lección divina, sino que por el contrario la supone y la promueve. Pero si los misterios considerados en el Rosario, aun con el complemento de los Mysteria Lucis, se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. Bien, pues en el contexto de que el Rosario es camino de asimilación del misterio y que contiene un método válido que no obstante se puede mejorar, en ese contexto de que el Papa quisiera mejorar nuestro método de rezar el Rosario en sus elementos secundarios. En ese contexto hoy vemos este elemento del Rosario que es el enunciado del misterio. Ustedes saben que en los 4 ciclos que hay del Rosario, misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria, cada uno de ellos contiene 5 misterios. Cuando rezamos el Rosario, como se debe hacer, se enuncia siempre un misterio antes de rezar el primer Padre Nuestro. Entonces a eso se refiere el Papa. Primero es el enunciado del misterio. Va a hablar de eso. Y entonces comienza diciendo que enunciar el misterio y tener tal vez la oportunidad de contemplar al mismo tiempo una imagen que lo represente es como abrir un escenario. O sea, si cuando tú vas a rezar Rosario enuncias el misterio y tienes una imagen, por ejemplo, de la encarnación, dices: primer misterio, la encarnación del Verbo de Dios, y pones una imagen bonita que se vea bien, que esté atractiva, que además signifique lo que el misterio quiere decir, entonces la persona va a estar atenta tanto a lo que escucha de la anunciación del misterio como a lo que sus ojos están viendo. Y dice el Papa, es como abrir un escenario. Entonces al ver eso y al escuchar el enunciado del misterio, se abre un escenario, dice el Papa, en el cual concentras tu atención. Es muy distinto a que si estás rezando el Rosario viendo un montón de cosas, es más difícil que la atención se centre en el enunciado del misterio. A diferencia, si te pones frente a ti una imagen, pues es más fácil que a través de los sentidos la mente se centre en lo que quieres
contemplar y meditar. Y bueno, continúa diciendo que las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado episodio o momento de la vida de Cristo. Así, tal cual. Dice que en la espiritualidad que se ha desarrollado en la iglesia, tanto a través de la veneración de imágenes, que enriquecen muchas devociones con elementos sensibles, como también el método propuesto por San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales se ha recurrido al elemento visual e imaginativo. Nosotros ordinariamente conocemos a Dios a través de los sentidos. Decían los filósofos, nada hay en la mente que no haya pasado a través de los sentidos. Es por eso que no pudimos haber inventado un unicornio si antes no hubiésemos conocido a, por ejemplo, los caracoles y a los caballos y a las aves, porque el unicornio viene siendo como una composición entre estos tres elementos: un caballo con un caracol en la frente, un largo, y unas alas. Si no me equivoco, así es el unicornio. No hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, al contemplar tú una imagen y al escuchar un enunciado, si ambos coinciden, va a ser más fácil que en tu mente esté la composición de esta escena que quieres contemplar. Por eso San Ignacio habla de la compositio loci, que el Papa aquí lo pone en latín, que significa la composición del lugar. Si antes de ponerte a meditar una escena del Evangelio, te pones a reflexionar y a imaginarte el lugar donde Jesús está, con quiénes está, con qué actitud y sentimientos se encuentra, cuántos personajes hay, cómo te imaginas que Jesús viene vestido, cómo está el cielo, si nublado, si con sol, si a lo mejor están en la barca y hace un terrible ventarrón. O sea, vas componiendo a través de la imaginación el lugar donde tú te vas a poner a meditar esa escena del Evangelio. Entonces es más fácil que entres en el misterio a través de los sentidos internos y posiblemente de los externos. Si estás viendo una imagen con tus ojos, es más fácil que te metas en esa escena. A eso San Ignacio le llama la composición del lugar. Dice que se considera de gran ayuda para favorecer la concentración del espíritu en el misterio. Continúa diciendo el Papa que es una metodología que se corresponde con la lógica misma de la encarnación. ¿Por qué? Porque Dios ha querido asumir en Jesús rasgos humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto con su misterio divino. O sea, Dios se hizo hombre en Jesucristo para que a Dios lo veamos, lo toquemos, lo escuchemos, lo sintamos. Y es lo que hizo Jesús, se encarnó, se hizo hombre. Es fácil, más fácil que entonces nosotros conozcamos a Dios porque entra por nuestros sentidos. Ahora es a través de los sacramentos, a través de los signos que podemos conocer primeramente a Dios. Y bueno, ya después dice el Papa, es cierto que no sustituyen al Evangelio los misterios del rosario que meditamos, no sustituyen al Evangelio completo, ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El rosario tampoco reemplaza la Lectio Divina. La Lectio Divina es un ejercicio de meditación y oración de la palabra de Dios que contiene básicamente 4 pasos. Primero, la lectura de un pasaje escogido del Evangelio o de toda la Biblia. Después, la meditación de dicho pasaje preguntándome qué me quiere decir a mí el texto. Tercero, la oración, la respuesta de mí a Dios que algo me dijo a través de la meditación. Y cuarto, la contemplación y el propósito de poner por obra aquello que Dios me pidió. Esa es la Lectio Divina, y el Papa dice que el rosario no suple la Lectio Divina, sino que la supone y la promueve. O sea que si tú frecuentemente meditas y ahondas en la palabra de Dios a través de la Lectio Divina, cuando tú rezas el rosario, sacas de esa meditación que tienes en tu corazón para que al rezar el rosario le profundices más en el rosario. Y además el rosario
no solo supone la lección divina, sino que la promueve. O sea, cuando tú rezas el rosario, sabes que necesitas dedicarle un tiempo especial a la lección divina para que a través de ella puedas tener mayor contenido de meditación cuando tú reces el rosario. Espero haberme explicado. Aquí el Papa lo que dice es que la lección divina, el rosario, supone la lección divina y la promueve. O sea, nos lleva a meditar con más hondura la palabra de Dios, y rezar el rosario supone que también nosotros tenemos frecuentemente una meditación de la palabra. Pues ánimo, hermanitos, que Dios nos ayude a que cada vez que enunciemos el misterio del rosario no lo hagamos inconscientemente, sino que tratemos de centrarnos con todo nuestro corazón en ese misterio que vamos a meditar, y si es posible, a través de alguna ayuda visual podamos hacer una mayor composición del lugar para centrar toda nuestra atención y nuestro corazón en ese misterio que vamos a meditar y ahondar y profundizar verdaderamente en él. Adorado sea Jesucristo. Declaro y recuerdo que todo lo bueno que hay en mí viene de Dios, y todo lo malo que hay en mí viene de mí. Suya es la gloria. Amén.